Bienvenidos amigos a este nuevo podcast, El Porqué, con su servidor Braham Rodríguez, donde buscamos profundizar y conocer historias que pasan a lo largo del día, que emprendimientos, pero más allá de todo eso, queremos descubrir el por qué pasa. El día de hoy tengo un invitado de honor, tengo a Armando Aguilar Rodríguez, licenciado en comunicación Así es. y escritor o autor de esta novela que se llama El color del silencio. Muchas gracias por este espacio. Y antes que nada, quiero decir que mucho éxito en tu podcast, en Muchas este gracias. primer episodio, y vamos a pasarla muy bien. Así es, entonces vamos a arrancar. Bienvenido y gracias Muchas por gracias, aceptar esta gracias. invitación. No, a ti, a ti. Para nosotros es un honor que estés aquí, contarnos el porqué de tu novela, porque más Claro, allá de plasmar tu historia en esta novela con diferentes personajes, claro, vamos a profundizar un poquito. por Entonces, supuesto. amigos, arrancamos. Armando, cuéntame un poco de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Claro, claro. Pues mira, yo estudié Ciencias de la Comunicación con base filosófica. Ok, Yo creo que parte de lo que yo he estado escribiendo, de lo que me ha animado a escribir, tiene que ver mucho con la formación ok. que tengo de esta carrera filosófica. Digo, como tal, no la estudié a Ujú. fondo, solamente fueron algunas materias que se centraban, digamos, en el aspecto de la comunicación, ¿no? Pero algo que sí me quedó muchísimo de la carrera fue esta parte de cómo usar tus palabras, cómo usar la imagen, cómo usar cualquier medio de comunicación El poder de la para el palabra, poder de la ¿no? palabra para poder transmitir un mensaje. Ok, Pero no solamente transmitir el mensaje, sino también dejar algo. O sea, ¿qué es lo que quieres realmente decir con esto? ¿Vale? Porque a ok. veces yo creo que hay muchas, yo creo que la palabra a veces se puede malinterpretar o no se entiende o es vacía, ¿no? Entonces, la parte, digamos, que yo aprendí mucho de toda esta formación es cómo, ¿qué quieres dejar? O sea, ¿cuál es la intención de escribir? ¿Cuál es la intención de haber hecho un video? ¿Cuál es la intención de una Exacto. fotografía? Y yo creo que parte de todo eso que yo aprendí, pues bueno, se va a ver reflejado o se ve reflejado en esta primera novela. Y bueno, contestando también un poquito Ujú. más de lo que preguntaste, pues me encanta mucho el cine. Me Ok, encanta, yo creo que también algo de lo que me ha gustado muchísimo a lo largo de muchos años es el cine, pero ir a ver películas, digo, tampoco es como que salga yo filosofando de sí, que, ay, la historia de este personaje, la metafísica, no, 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 o sea, que sí disfrutes la película, pero no solamente quedarte con un, me gustó porque está padre. ok. O sea, es algo que a nosotros nos dijeron mucho en la universidad, fue como de, no te quedes en la palabra de, me gustó porque está bonita. Me Sino gustó porque está interesante, ve o más sea, allá, conoce el exprésalo, contexto. exprésalo Sí, más. sí. Y eso es algo que también a lo largo de todas las películas, o bueno, de esta, este gusto por las películas, es lo que me ha llevado también como en su momento darme ese ánimo para recomendar algunas películas, algunas series, pero no solamente con ese sentido de véanla para que pases el buen rato, sino por qué, ¿no? Ok. ¿Sabes? Por el qué. Todo hay un porqué, Todo hay por un eso. porqué, entonces yo creo que eso es como algo que les puedo contar de mí. Me gustan mucho las películas de terror. Me gusta cantar. No sé si canto bien, pero lo canto. Próximamente cantará, Sí. lo invitaremos a cantar a algún evento. eh, será, Sí, será. será. Bueno, me gusta mucho cocinar. Me gusta mucho cocinar también lo que son los postres. O sea, Mm, yo tengo un recetario que mi mamá me regaló. ok. Entonces, de ahí a veces yo agarraba para cocinar para mis hermanos, para mis papás, o sea, mi tiempo libre. Sí, Me gusta claro. mucho esa parte como de entregar algo tuyo. Y yo creo que también no solamente la parte de escribir, la parte de recomendar y de cocinar es algo así como una característica de las personas, sino como que tu intención va más allá. Ujú. Y con esto me refiero a que no solamente con el libro es algo que quiero que ustedes lleguen a comprender, no solamente a nivel autor, sino también a nivel personajes, pero también, por ejemplo, con la parte de retomo de cocinar, pues es algo así como de que vean el cariño que les tengo, a lo mejor el tiempo que me permití para cocinar algo y Cocinar, todo eso. preparar. Entonces, pues por ahí son algunos de los hobbies que a mí me encanta hacer. No, pues qué padre, la verdad, para que conozcan un poquito de Armando y sepan más o menos quién es y a qué se dedica también en su tiempo libre. El día de hoy vamos a profundizar un poquito sobre esta novela porque es lo que queremos transmitir, ¿no? En estos tiempos de tanta discriminación, Claro, donde hay muchos prejuicios, mucho tabú,
surge esta novela, El color del Claro, silencio, sí. y ahora sí vamos a empezar con el nodo fuerte. Claro, claro, El adelante. por qué. ¿Cuándo nace el que tú escribas este libro y el por qué? ¿Qué fue eso que te motivó a hacer que empezaras a que tu historia la pudieras compartir para que seguramente muchos viven algo similar? Pues mira, yo lo he dicho claro y quedito. Hace unos años, por allá del 2020-21 aproximadamente, yo pasé un momento de depresión muy fuerte, pero muy fuerte, el cual me llevó a perder casi 8 kilos en 2 semanas. Y fue cuando ahí me di el tope de que tenía que hacer algo. Porque al principio mi negación era de no, yo estoy bien, no pasa nada, yo lo puedo lograr por mí solito. La, La, la la, depresión la silenciosa. depresión, exactamente. Pero llegó este momento en el que cuando bajo de peso, yo dije, o sea, ¿qué está pasando? O sea, porque sí me estoy obligando a comer, porque sí estoy pidiendo el apoyo en su momento de mis papás para que no, justamente no me dejaran de darle de comer y todo esto, porque bajé de peso. Sí. Porque había algo de trasfondo, ¿no? Entonces fue cuando decido ir a terapia. Y dentro de esta terapia, pues obviamente otras cosillas que se trabajaron, la misma psicóloga fue la que me dijo, oye, te voy a dejar un ejercicio que va a ser escribir. Escribirle como a esa persona, a esa situación. Como yo creo que la mayoría de ustedes van a saber más o menos de qué va la onda, así como de para perdonar sin necesidad de perdonar. Pero en este caso, yo lo resignifiqué un poco. Y en lugar de escribirle a la persona o la situación, empecé a escribirme a mí. Okay. O sea, fue como... Como a tu yo interno, a ese niño que estaba sufriendo esa exactamente, situación. pero también a ese joven que se callaba mucho, o sea, que guardaba silencios, pero como que la intención era para descubrir en qué momento yo dejé que una situación se saliera de control. Digamos, o sea, fue el tema de una relación amorosa. En parte, o sea, muchas cosas, o sea, fue la parte de relaciones amorosas, fue la parte de la aceptación también, porque todavía seguía yo teniendo como esta parte de, sí está bien lo que soy, o sea, en qué momento me estoy fallando, en qué momento le fallé a las personas, a mi familia, a mis amigos. Esa autoflagelación que nos hacemos cuando nos estamos descubriendo y queremos salir. Sí, ¿no? Y es cuando entras así de, si estoy haciéndolo bien, o sea, ¿en qué sentido haciéndolo bien? De que no estés lastimando a alguien más, ¿no? Y obviamente en este caso yo sí decía, es que creo que sí los estoy lastimando, es que creo que sí estoy siendo lo que no quieren ellos, o sea, muchas ideas, ¿sabes? Como que tenía en la cabeza y la psicóloga así como de, tienes que venir cada 8 días porque tenemos que trabajar muchísimo. Entonces, parte de esa terapia fue lo que empezó, bueno, más bien la parte del libro, empecé a escribir. Y como para encontrar justamente ese momento, o sea, en qué momento yo dejé que una situación, como lo dije, se saliera de control porque yo no intervine, porque yo no supe cómo manejar la situación. Que dicho sea de paso, pues obviamente también involucraba mucho la parte familiar y la parte de amigos, ¿no? Entonces, cuando empecé a esta parte de ser más consciente y sobre todo lejos de ser consciente, sino como de ya empezar a visualizar qué es lo que tenía que yo hacer a nivel no solamente personal, sino también familiar y de relación y demás, es cuando empieza a tomar forma el libro. Pero obviamente antes de que fuera un libro, seguía yo con la terapia. Tenías un proceso en el que estabas descubriendo. Claro, o sea, ¿a qué edad fue cuando empezaste con esta situación de si encajo, no encajo, de esta incertidumbre? Híjole, es que eso yo creo que se basa muchísimo en mis primeros años no es cierto, los últimos años de prepa que te estoy hablando antes de cumplir los 18 años. Sí. Incluso, bueno, yo le he dicho abiertamente, tuve mis novias y que justamente fue una de las cosas que, así lo digo. Que a todos nos pasa, ¿no? Todos tenemos nuestras novias ahí, pero justo en esa etapa empieza como el autodescubrimiento ya cuando pasas a la preparatoria, ¿no? Sí, de hecho. Y justamente en ese cambio de pasar de tener una novia a empezar a sentir algo por un chico, es lo que a mí me hacía como ruido, pero lejos del ruido era como, pues me estoy sintiendo bien, ¿sabes? O sea, no estoy sintiendo nada que no haya sentido con la chica. Exacto. ¿En qué sentido? A nivel afecto. O sea, a nivel me siento bien porque me abraza, porque me da un beso, porque es detallista, porque, ¿sabes? A ese nivel yo me estaba sintiendo bien. Pero obviamente venía la parte de,
¿cómo es que estás pasando de una chica A ahora a un un chico? chico O y sea, del entorno social donde tú te sientes bien conviviendo con otro chico, pero que que no está sales haciendo bien. sales de la burbuja y dices, tengo como si todos te estuvieran mirando y te estuvieran Exactamente, juzgando, claro, claro, ¿no? claro. Es Sí, como sí, esta sí, parte de, entonces empiezas a encogerte, claro. Y lejos de encogerte, ocultarte. ocultarte. Y sobre todo, negarlo. La En un momento negación. llega una parte de que lo estás negando porque justamente como tú dices, viene esta parte de que todos te están observando y todos te Sí. van a criticar en algún punto, pero ahí es cuando empiezas como también a hacer, a discernir entre lo que las personas están esperando de ti y lo que tú esperas de ti. O Claro. sea, tanto a nivel laboral, profesional, personal, de pareja, lo que sea. O Y sea, como que empieza primero sientes en el como, entorno familiar, ¿no? sí, Porque como sea los amigos, pues sí, es un proceso, pero vas viendo quién sí, quién no. Es más fácil, bueno, en algunos casos, es más fácil divorciarte del amigo sí, que divorciarte de la claro, familia. exactamente. Y muchos sí lo hacen y a veces por salud mental, Ujú. pero es cuesta más trabajo, Sí, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, ahí como que empecé como a tener estas confusiones. Ok. Y lejos de que yo fuera como alguien de, no, mejor lo dejo, mejor si me vuelvo con las chicas y demás, pues seguí con los hombres. Ok. Pero con este sentido de entender si era lo mío. Ok. Obviamente después sí dije, pues sí, sí es lo mío, Sí, ¿no? sí, sí, Pero es lo mío. sí, sí es lo Solamente mío. es algo que Sí, estaba apagado, sí, oculto, abres la cajita de Pandora y empieza a salir sí, todo el brillo, claro, ¿no? claro, no, no, no. Pero pues seguía la parte de cómo eso está afectando a el entorno familiar. En Porque, especial tu entorno, ¿no? ajá, Porque principalmente eres tú y al final como en las familias les cuesta mucho trabajo a las mamás, a los papás, este tipo de prejuicios, no ujú, sabemos el daño claro, que indirectamente, porque no les enseñan a ser papás ni hermanos a muchos, ujú, pero qué tanto le está afectando al desarrollo integral de tu individualidad, de tu persona, ¿no? El generar este tipo de de situaciones y que situaciones. muchos pasan, ¿no? Así Que es es. lo que queremos descubrir ahorita, el por qué y el cómo lo hizo salir para escribir el libro. No, justamente. Y es que, bueno, retomando un poquito Ujú. lo que era el libro, cuando yo empecé a escribirlo, sí me di cuenta que yo tuve mis fallos. O sea, Sí, también claro. me di cuenta que yo fallé. O sea, no soy un santo ni nada de Ujú. eso. Soy persona, soy humano. Y Y que lo profesional no tiene nada que ver con lo personal, exactamente. ¿no? Porque al final Son dos humano cositas son dos cosas distintas. distintas que en la sociedad lo quieren unificar y eso hace que muchas personas se sientan atacadas, pero sí, ese es un punto muy Ujú, importante y ujú. perdón que te interrumpa No, que no, se tome. Hay que empezar a separar lo personal con lo con lo profesional, profesional. porque como dices, todos son humanos, todos sienten y todos tienen todo su sentir y libre de explorar muchísimas Así cosas. es, Así así es. que, disculpe, No, continuamos. no, no, no pasa nada. Entonces, aquí en esta novela, lo que más bueno, quiero señalar que Ujú. antes de que fuera una novela, fue solamente como una especie de diario, Ok. ¿vale? Y ahí yo iba escribiendo cada vez en qué momento me sentía atacado, en qué momento yo atacaba, en qué momento yo incluso llegaba a frenar como esa interacción con las Ujú. personas y sobre todo con mi familia. Porque, digo, rapidísimo para que se Sí, entienda sí, ese sí. comentario, cuando, bueno, no, es que yo no salí del closet, me sacaron del closet, Ahí el porqué del libro y el porqué del empezamos. libro. Entonces, a mí me sacaron del closet y fue algo que yo ya venía arrastrando un poquito. Ujú. ¿A qué voy con esto? A que yo ya tenía esa, pues no diría necesidad, pero sí una Ok. angustia por decírselos a mis Ujú. papás sobre todo. De sentirte un Pero, poco más libre. exactamente, pero siempre había algo que me decía, no, ahorita no, ahorita no, ahorita no. Entonces yo lo he dicho siempre, cuando estás cargando con muchas cosas, va a ser una pelota que al final de cuentas te va a aplastar Sí. y ya, de ahí no vas a saber ni cómo salirte. Entonces, retomando un poquito esta parte, a mí me sacaron y yo no estaba preparado. O Ok. sea, fue un acto de, Que como cuando empiezas a nadar, órale. sí, literal. O sea, entonces me arrebataron, yo le digo así, como que me arrebataron esa oportunidad de De salir o poder hacerlo de como tú poderlo como yo quisieras. quisiera, exacto. De manejar la De situación como manejarlo. yo lo estaba imaginando o planteando. Pero bueno, al final de cuentas, esa fue mi responsabilidad. Porque no lo hice, mis razones habré ¿Tendrías? tenido, Ujú. pero cuando mis papás se enteran, es ahí cuando empieza a haber mucha
No, problemática. no tanto así, sino como que ellos esperaban que yo me acercara más. O sea, ya lo dijeron, ya me sacaron, pero sí que yo me acercara a platicarles por qué. O sea, por qué soy El así. por El qué, por y no qué nada soy más se quedara así. la incertidumbre de ya Exactamente. salió y ya no Exactamente. es como si nada, pero no Exactamente. tienes el acercamiento de tus papás y que muchas veces los papás piensan que es culpa de terceros, cuando ya se Exactamente. está, o sea, ya científicamente está comprobado que puede ser parte del gen del padre, de la madre, Qué o escándalo. sea, qué escándalo, exactamente, ¿no? Sí, Y sí, está sí. como, o sea, yo siento que es del padre, ¿no? Porque, bueno, quienes me conocen, pues prácticamente también soy parte de la comunidad, tengo una hermana trans, que es mi hermana de línea de sangre, entonces pues yo intuyo que es del Sí, papá. sí, sí, sí. Podría ser. No, Podría no ser, sé, digo, no no sé. sabemos, pero ahora sí, dinos ese por qué. ¿Cómo Eh, fue el por qué bueno, con tus papás? es que fue muy, muy, muy raro, bueno, muy, muy ¿Chistoso? incómodo, ¿no? Ah, Un ok. poquito incómodo, porque te digo que ellos sí querían acercarse Ujú. conmigo y preguntarme, ¿pero por qué? Ah, porque Ajá. mi mamá fue de, ¿pero por qué eres homosexual si tuviste novias? Ah, O sí. sea, yo te conocí novias, ahora ¿por qué cambiaste, no? Ujú. Y pues ese día, Pues como el meme, ¿no? sí, estaba Pues ese día, ahí, güey, sí, estaba, no había tenido el sí, sí, acercamiento no, no para lo había hacerlo, visto, porque justo es la típica pregunta de muchos papás, sí, ¿no? ¿Por qué si de tuviste por qué, novios, novias, por qué porque no? ahora cambio ¿Por tú. qué ahora el cambio? Entonces, yo todavía como que estaba muy bloqueado, o sea, bloqueado en el sentido de que me habían arrebatado algo que era mío y tenía mucho la parte de hacer confrontaciones con ellos, de no me hablen, o sea, ya llegó un punto en el que yo les dije, pues tómenlo o déjenlo, o sea, pero Sí, porque era mi forma de defenderme en ese momento, o sea, les estoy hablando de que yo tenía aproximadamente unos ya 18, 19 años. Entonces, sí. como que vas ahí agarrando la onda de la madurez y todo eso, ¿no? No, pues tenías ese resentimiento de que no habías tenido la Sí, de que oportunidad yo y había sido. obviamente cuando te sacan de una manera en el que te sientes ya vulnerado porque no lo haces como tú quieres, obviamente tienes tu primer Sí, escudo exacto. y entonces empiezas a protegerte de todo lo que se va a venir, ¿no? Sí, y creo que es que eso fue lo más, bueno, no, no fue lo más duro, porque lo más duro fue que en mi familia me dejaron de hablar ¿Cómo crees? por ser homosexual, me Ujú. dejaron de hablar casi. Yo siento, o sea, según mi idea, o más Ajá. bien lo que recuerdo, perdón, fue como alrededor de un mes y medio aproximadamente que yo comía solo, que desayunaba solo, que nadie me hablaba, o sea, nadie Qué me fuerte, o sea, hablaba. O ¿cómo fue para sea, ti todo ese proceso? créeme que fue, incluso me tuve que acercar más con amistades, o Sí, sea, claro. porque estaba yo solo, ya había salido de la preparatoria, pero pues estaba solo. Y sobre todo porque es un círculo, es tu primer círculo donde vas a convivir, donde platicas, Sí. donde todo lo que tú quieras. Y si no te hablan, pues ¿qué haces? ¿No? O sea, te sientes totalmente abandonado, Abandonado. te sientes totalmente solo. Y creo que eso fue lo que también en su momento me ayudó mucho como a entender qué estaba pasando. Porque yo decía, es que no le estoy haciendo daño a nadie, Ujú. desde mi perspectiva, o sea, y desde mi experiencia. No quiero decir que así sea con todos. Pero nunca te hiciste la pregunta, el por qué no le pregunté a mis papás, o sea, acércate directamente No, a no, con no, mis papás. no, nunca, casi fue como de, mis preguntas eran variadas, era de, Sí. ¿me quedo aquí o me voy? O sea, llegó un punto en el que Sí, 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 dije, sí. pues si aquí no me aceptan, pues ¿qué hago aquí? De hecho, Empiezas a buscar tu independencia y empiezas a buscar a dónde o tener hasta tu propio lugares más espacio seguros, o lugares exactamente. donde te puedas sentir luego más seguro, Ujú, que luego muchas veces no pasa así. Por buscar esa exactamente, seguridad, migramos, digo, porque me ha tocado también, y empiezas a experimentar sí. la vida siendo pues, homosexual en ese camino. Yo le llamo el callejón oscuro y que poco a poco, como vas avanzando, va teniendo luz. Sí, así es. ¿Y qué crees que esa luz fueron dos personas, dos Ok. grandes amistades, que en su momento sí me decían, bueno, ok, pues te puedes quedar aquí, Ujú. pero solucionalo. O sea, Sí. no solamente es como de, Facilitártelo y exactamente, ya. o sea, tienes que hacer algo. Sea una solución buena o mala, ya lo hiciste, ya no va a depender de ti. Y eso es Ujú. algo que he aprendido, o sea, tomar responsabilidad de las cosas que sí te corresponden Sí. para que justamente tú entiendas
si fue bueno o malo lo que hiciste, cómo actuaste, lo que dijiste, lo que pensaste, etcétera, ¿no? Que también lo van a poder encontrar dentro de la novela. Y yo creo, quiero hacer un paréntesis rapidísimo. Cuando yo termino la parte de la terapia, que ya me da de alta la psicóloga y todo esto, pues yo me quedé con este escrito y se lo compartí a un amigo, un gran amigo, y no sé, o sea, como que me surgió esa necesidad de compartírselo, a ver, lee lo que escribí. Aparte, porque también es psicólogo y todo esto. y, y lo lee y después me dice, oye, ¿por qué no lo haces un libro? Él fue el primero que me incitó como a escribirlo a modo novela. Fue el que te impulsó, te motivó. Pero ¿sabes por qué? Porque él vio y me dijo, así me lo dijo, si tú encontraste solución en ese problema que tú tenías, escribiéndolo en una novela, a lo mejor cambiándole situaciones, nombres y todo eso, puedes ayudar a alguien allá afuera que esté pasando la misma situación. Y mi primera reacción fue, no. Primero dije, no lo voy a hacer. O sea, ¿por qué la gente se tiene que enterar de mi vida? Exactamente, porque era así de, es que esto es muy íntimo. Es muy íntimo y es darle armas a que te puedas ser vulnerado por este tipo de situaciones que desde tu corazón lo escribes y lo compartes. Claro, pero creo que eso es lo esencial y el por qué salió esto, ¿no? Exactamente, sí, y me di esa tarea, o sea, ya después que me empezó a decir, hazlo, si te ayuda a ti, puedes ayudar a alguien más, etcétera. Dije, ok, lo voy a hacer, voy a cambiarle situaciones, voy a cambiarle, ¿no? Para que no después me vaya a llegar a caer la demanda así de, oye, ¿por qué dijiste esto de mí? Pero como que cuando empecé a cambiar las partes, toda esta parte de lo que a mí me había pasado, me di cuenta que lo estaba desviando mucho. O sea, como que le estaba haciendo una novela, digamos, así como que la que puedes encontrar en la televisión, una novela muy ficticia. Sí, muy ficticia. Pero dije, no, o sea, está perdiendo el verdadero objetivo, que era cómo a raíz de un hecho que fue justamente salir del closet. Importante en tu vida. Se crearon dos mundos. Y después como esos dos mundos tuvieron una solución, aunque no converjan del todo. Del todo. Entonces, es ahí como nace el personaje de Alan, que si ustedes me preguntan, ¿cómo podría yo describir a Alan? Justo lo que te iba a decir. ¿Quién es Alan en el libro? Alan en el libro es una persona que no se mete con nadie. O sea, él es una persona que se dedica a estudiar, a trabajar, él hace las cosas a su modo, pero no con una actitud así de porque a mí me sale mejor, sino porque él las considera su zona de confort, ¿vale? Entonces, Alan es una persona que yo lo circulo mucho o lo generalizo un poquito en decir que es una persona que no se mete en problemas, ¿no? Pero que obviamente si tiene una contraparte, es un amigo que se llama Lino, que es todo lo opuesto a él, ¿no? El que sí se mete en problemas, el que es vulgar, el que todo lo contrario a Alan. Pero tiene su razón, o sea, tiene su razón. O sea, no solamente es haber creado un personaje opuesto, sino que tenía una razón de ser con la forma en cómo él interactúa, no solamente con sus papás, con su hermana, con sus amigos, con lo que él es también. Entonces, algo que me gusta mucho de Alan es que, en principio, bueno, también yo le di muchas cosas mías, ¿no? En cuestión de gustos musicales, en cuestión así de... Sí, porque tienes que impregnar el personaje con parte esencial tuya. Así es. Y eso es algo que yo, y me han llegado a preguntar, oye, ¿qué tanto hay de Alan en ti? Y viceversa, yo, 100% todo. Alan, eres tú. Sí, pues sí, vamos a decir que sí, soy yo, pero como que las mismas acciones que él toma o a lo largo de diferentes situaciones que ustedes van a poder llegar a leer, son lo que yo en su momento hubiera hecho. O sea, es decir, por poner un ejemplo y para no spoilearles nada, por ejemplo, no sé, se fue a una fiesta y en esa fiesta pasa que se pelea con una persona, por ejemplo. En mi situación o en mi vida, sí fui a una fiesta, pero nunca me peleé con nadie. O sea, a lo que sí, voy porque te ves una persona muy tranquila, muy sereno. Hace rato estábamos como rompiendo el hielo y sí no te me haces una persona... No, para nada. Alocada, por decirlo. No. Entonces, como que lo que yo hacía era, bueno, yo me desenvolví en esta situación de esa forma, pero ¿cómo lo haría Alan? Entonces es ahí cuando fui construyendo diferentes situaciones, diferentes diálogos, diferentes sentimientos también, obviamente, y que al final de cuentas le dan esa característica a Alan
de ser alguien que puede ser vulnerable, pero tiene su razón de ser. O sea, conforme lo vayan conociendo, se van a dar cuenta que Alan es una persona vulnerable, es muy sensible, pero tiene su razón de ser. O sea, no solamente quise darle así como el corazón de pollo porque sí, sino porque tiene algo él que conocer de él, pero también de las otras personas. Entonces, obviamente se va a ver envuelto en otras situaciones, con más personajes, y eso es algo que a mí me gusta mucho porque yo siempre lo digo y lo diré, en este libro no solamente vas a encontrar una vida, vas a encontrar dos, vas a encontrar tres, cuatro, las que ¿Cuántos sean. personajes podemos encontrar? Pueden encontrar, mira, está Alan, está Lino, están obviamente sus papás, su hermana, va a encontrarse con quien él cree que es el amor de su vida, entonces muchas cosas que van a poder encontrar, pero tienen su razón, o sea, tienen, digamos que cada uno de estos personajes le va a ayudar a encontrar el porqué de su forma de ser. No solamente en forma de por qué es callado, por qué es sensible, por qué prefiere hacer las cosas por su cuenta. O sea, hay muchos aspectos que yo quise manejar a raíz de todos estos personajes con los que él va a interactuar, para que él se diera cuenta de qué es lo que tenía que cambiar o, en caso contrario, cuáles eran esas conductas que él estaba ignorando. Entonces, es una novela que ya iba a decir que a mí me gusta, pues sí, yo la escribí, ¿verdad? Claro, pero claro, que les va a gustar. te tiene que encantar, ¿no? Malo que lo escribiera y no le gustara. Exactamente, que les va a encantar porque yo cuando empecé con esta parte de promocionar el libro, yo les decía, ¿conoces a Alan? Porque quizá él a ti sí. ¿Y a qué va esta incógnita? A justamente allá afuera, en tu círculo de amigos, en tu círculo laboral, en tu círculo familiar, puede haber un personaje que lo puedas identificar con Alan, y es ahí donde yo buscaba que justamente ustedes como lectores dijeran, oigan, este personaje me está hablando o me está remitiendo a alguien que yo conozco. Voy a saber qué pasa con él. Exacto. Y a lo mejor puedo ayudar a esta persona que ustedes conozcan. Entonces, créeme que sí el objetivo era ayudar, o más bien sigue siendo el ayudar. Pero yo entiendo que, y soy consciente, que a lo mejor las soluciones no son iguales para todos, exactamente, ¿no? No son iguales para todos, pero de ahí te puedes como dar, ahora sí como... Te puedes apoyar. Afianzar, exactamente, para derivarlo, ¿no? Exactamente, entonces yo de verdad es un libro que le puse alma, mente y corazón, y que es uno de estos proyectos que sin duda tiene esa intención de que cuando lo estés leyendo digas, quiero saber qué está pasando, pero a su tiempo. O sea, tómense su tiempo de leerlo, disfrútenlo, porque tanto hay cosas que en su momento me costaron escribir, como también otras que me encantó, y miren, me pasé horas ahí, escribí, y al final es algo que, bueno, me encanta. Yo lo volví a leer, o sea, digo, con toda la editorial que hubo, seguíamos dándole correcciones y estilo y de redacción y todo esto, y con cada corrección yo decía, me está encantando. Me encanta porque cuando terminé de leerlo, ya lo leía con ojos de lector y no como autor. Que eso es algo que también me quise dar, ¿no? Esa oportunidad de leerlo como lector y no como autor, porque dije, ya está la parte, yo como autor ya sé qué va a pasar, ya sé cómo termina, ya sé qué pasa, por qué esto, aquello, pero como lector sí estás así en la espera de, mejor lo voy leyendo poco a poco y lo quiero disfrutar, y si no lo estás disfrutando también pregúntate por qué no, porque debo ser honesto, también hay palabras o hay momentos que son muy, muy rudos, muy crudos. Sí. ¿Y por qué? Porque es imposible suavizar lo que, como dijiste en un inicio, lo que hoy en día sigue siendo muy vigente, que es la discriminación, que es la humillación, que es los señalamientos. Es muy difícil suavizar una palabra, una acción que hoy en día seguimos viviendo, y no solamente viviendo, sino seguimos aprendiendo de estas, porque algo que yo también trato de dejar en este libro es que tomes las cosas de quien vienen. Sí, no te las tomes personales. Porque... no te las tomes personales. Obviamente sí también considera algo de lo que te puedan decir como a forma de crítica, pero tú también hay que ser un poquito consciente, si eso es lo que te trabajé, y ahora sí en terapia, que justamente es,
ok, ¿qué tanto me sirve lo que me está diciendo? ¿Qué tanto me sirve esta parte de su crítica, ¿no? Si Exactamente. es un insulto, bueno, tú tómalo como lo que Porque ese tipo de situaciones hablan más de la persona que de ti mismo, exactamente, ¿no? Y como dicen, tómalo de quien de viene quien y viene. muchas veces de volteas y Ex- dices, bueno, ¿quién me está dando el consejo, Exactamente, no? exactamente. Y eso es algo que aprendí eh, al 100% ahí en terapia y que me chocaba mucho con la parte de, pero es que ellos quieren esto de mí, es que ellos quieren esto de mí. Y siempre era el, pero es que ellos. ¿Y Y dónde fue estabas como, tú? ¿y dónde está? Exactamente. ¿Qué quiere? Fue como un golpe con guante blanco por parte de la psicóloga, porque sí me hizo darme cuenta que yo estaba dejándome por debajo de las personas, y no solamente por la familia, sino también de amistades o incluso en su momento de lo que era la escuela. Entonces, era así de... Y es que son cosas que desde niño los vamos aprendiendo, y párate derecho, y Exacto. camina así, y haz esto, y haz aquello, ¿no? O sea, vas creciendo con estas ideas de, es que me está diciendo esto por mi bien, Ujú. ¿no? Pero ya cuando creces tienes otra mentalidad, ya te vas dando Ya, cuenta de sí. cuáles son las cosas que sí ¿Cuál quieren para tu realmente era la bien. intención? Exactamente. Entonces, pues prácticamente mi vida está escrita en este libro, y obviamente omití unas cuantas cosillas, Nos pero vamos a por ahí enterar de está. todo Se me ahí. pueden enterar de muchas cosas, pero sobre todo no quiero que se queden con la idea de, estoy leyendo la historia de este autor, Sí. sino le estoy leyendo la historia de Alan, porque Alan quiere ser escuchado, porque repito, Y que hay muchos Alans allá afuera. es lo que iba a decir, o sea, repito, allá afuera hay muchos Alan que necesitan ser escuchados. Y no en el sentido de ayúdame, sino porque a veces nada más necesitamos esa, haga la redundancia, esa necesidad de liberar, de hablar y de expresar las cosas que sentimos y pensamos. Entonces, Justo. a veces nada más hay que aprender a escuchar y ya. Si te piden el consejo, dalo. Si no, mira. Mira, mejor así. Sí, sí, sí. ¿Cuáles fueron los principales retos que tuviste que afrontar para poder, cuando empezaste a escribir el libro, la novela, perdón? ¿Cuáles fueron esos retos que tú te dabas de topes y decías, "Ay, me está costando, ya no sé si seguir, Sí, claro, no, continúo"? no, no. ¿Cuál fue ese momento? Pues mira, como te mencioné, lo más difícil fue separarme de la historia. O sea, es que yo decía, es que no puedo separarme porque Es parte soy de yo, ti. o sea, solo es lo que aprendí. Pero como tú bien dijiste, o sea, no es como que quisiera que ustedes leyeran algo muy íntimo, porque mira, yo no tengo problemas en contar las cosas, la verdad es que no tengo ningún problema. Si tú me preguntas, ¿cómo fue tu primera vez? Pues te lo cuento, ¿no? Pero me refiero a que no tengo ninguna, no estoy cerrada a las preguntas, pero también hay que dejar de lado la intimidad. Y yo creo que todos tenemos esa Sí, parte muy, muy presentes de qué tanto quieres que la gente conozca de ti. Y exacto. sobre todo que te des a respetar en ese sentido. Porque si empiezas así de, ay, pero dímelo, ay, pero dime, ya cuéntame. No, ahí como que si tienes que Hay que tener... respetar mucho los tiempos en cuando la persona te quiera Exactamente, contar algo, así ¿no? es. Entonces, eso fue lo más, en inicio fue lo más complejo, cómo separaba la historia de Armando con la historia de Alan. De Alan. Ya después, lo más complejo fue cómo suavizo algo, o sea, cómo lo suavizaba para que justamente a ustedes, lectores, no les incomodara. O sea, que a Sí, no, ustedes no como fue tan, no fuera tan tajante tan, o tan, tan directo, tan que explícito. tan explícito exactamente, que para ustedes dijeran, no, ¿en qué estoy leyendo? O sea, Sí, digo, claro. yo no sé si ustedes han leído cosas más fuertes y demás, pero al menos esta novela la traté como De de suavizar. suavizar, como si fuera una plática como si fuera esta Así como plática, ahorita. ¿no? O como si fuera alguna plática que ustedes pudieran llegar a tener en su momento, pero que no incomodara. Y lejos de que la intención fuera incomodar, la intención era de, ok, me quiero abrir a escuchar esta historia, Exacto. ¿no? También lo más complejo fue el final. O sea, digo sin spoilers, no, o Sí, sea, sí, no, sí, no, sí. no. No, no Sino vamos a fue spoilear. cómo encierro esta historia, cómo lo hago para que también les deje ese saborcito de qué es lo que acabo de leer. O sea, qué es lo que espero, ¿verdad? Que hayan disfrutado o que estén disfrutando si ya lo están leyendo. Para las personas que ya lo han conocido en alguna librería, pero sobre todo era como de, quiero dejar un final abierto o un Ok. final tal cual Literal cerrado, cerrado. ¿no? Pero yo Entonces, creo que no podría haber un final cerrado no, no, no. porque
tu historia continúa. Así es. No, y continúe, de hecho, así me ¿Habrá gusta. segunda parte? Es lo que, no sé. Podría ser, porque mira, Yo ya muero por leerlo. si me dices tú o me preguntas más o menos en qué edad está Alan, yo lo encierro en unos 25 años. Y entonces, en esta edad todavía estás ¿De los 18 a los conociendo, de los 18 a 25? los 25. Entonces, es un Ok. tramito. Entonces, obviamente Alan ya va a crecer, Alan ya va a conocer de más cosas, va a Claro. experimentar, va a conocer más gente y esa historia sigue contándose. Si habría una segunda parte, yo creo que sí, o sea, sí me animaría a seguirlo escribiendo. ¿Sigues escribiendo? Sigo ¿Sigues teniendo escribiendo, sí, diario? sigo escribiendo, pero ya como con otro tipo de situaciones, ya Sí, no es ya tanto no. más como, ay, ¿por qué soy así? No, o sea, ya son Ya otras, un, ya son ya, más cosas. ya un Alan diferente Ya. a lo que pasó y vivió en esta Exactamente. primera etapa de su vida. Así es. Entonces, pues yo sigo conociendo, sigo para brindarle más historia a Alan y eso es algo que en su momento, por supuesto, me abriría a seguir contándoles de Alan. No, qué padre. ¿Cuándo salió tu libro a la venta? ¿O cuándo hiciste este lanzamiento? ¿Cuánto lleva ya la novela? El lanzamiento fue en diciembre del año pasado. Ah, es un libro joven, Sí, está. De reciente lanzamiento. Así es. Entonces, pues no tendrán pues 7 meses aproximadamente. El número Está muy, divino, 7. ándale, está jovencita, está apenas dando pasos. Y yo creo que lo que a mí me está gustando mucho de la gente que lo está leyendo, que ya lo ha leído, es que no se está dando no es como una novela que yo quiero que ya terminen en una semana, 2 semanas, ¿no? O sea, Llévensela sí, de tranquila, hecho, léanlo con calma, entiéndanlo, porque entiéndanlo. seguramente todos tenemos un Alan cerca de nosotros y no sabemos, porque no nos permitimos como persona Así detectar es. lo que tú estás dejando ahí, tu esencia Así es. y los momentos claves de tu vida. Así es, entonces yo repito, disfrútenlo, dense esa oportunidad de conocer a Alan, ¿no? Y todas estas situaciones por las que él se ve envuelto y cómo responde ante ello. O sea, en principio, cómo responde a nivel emocional y después cómo responde a nivel actos. Entonces, o comportamientos o soluciones, ¿no? Entonces, yo los invito que sobre todo también lo lean así con ojos o con detenimiento de decir, podría estarme pasando a mí o le podría estar pasando a ese Alan que conozco. Alan. Entonces, es una historia que en principio, repito, no busca ser solamente ficticio y no es ficticio, pero también busca encaminar o encaminarte a ti, si tú conoces a algún Alan, encaminarte a ti a saber cómo acercarte, ¿vale? Porque a veces también me ha pasado muchísimo, que la gente es muy tosca para acercarte a ti y preguntarte de tu orientación. Entonces, eso te hace sentirte así como de aquí se van a agarrar para atacarme, para humillarme, para lo que tú quieras o mandes. Justo. Entonces, es una novela muy fresca, apenas está dando sus pasitos y pues espero que les guste. Seguro les va a encantar. ¿Cuál es ese momento clave que también tú les quieres compartir? O más bien, porque seguramente hay muchos temas claro, implícitos. Sí, muchísimo. Pero, ¿hay alguna relación que te haya marcado en este punto de los 18 a los 25 en este libro, que tú puedas decir, porque todo el mundo venimos de algún tipo de relación, ¿no? Llámese tóxica, narcisista, del primer amor de tu vida, pero ¿cuál fue ese punto clave que tú te desmoronó para decir, esto sí lo tengo que plasmar? No, pues muy buena pregunta, porque sí, obviamente hay hay un poquito de lo que pude haber yo vivido en una relación, ¿no? Muy poquito. Yo creo que eso se presta para otra novela, pero lo más importante de esa relación, o más que importante, lo que retomé digamos, de esa relación fue cómo estás dejando que solamente lo atractivo, digamos, por lo físico, se interponga ante lo que tú estás sintiendo a nivel emocional. Es decir, cómo solamente porque te está gustando alguien de manera física,
vas a dejarle que te trate como lo peor. Como te trata. Entonces, o como te trate, ¿no? Con actitudes tóxicas, con actitudes denigrantes, con actitudes a lo mejor de insultos, ¿no? Entonces, no está implícita la relación, pero lo van a ver con uno de los personajes con el que Alan tiene diferentes interacciones. Entonces, yo digo, no quiero decir que fue la peor relación que te... Bueno, quizás sí, pero en este momento vamos a hablar de eso. Bueno, ahorita no vamos a hablar de eso, pero es importante que detecten este tipo de señales justamente. Entonces, creo que a nivel relaciones no tampoco quise verme así para darles foco a esas exparejas. Pero sí las situaciones que tú pudiste evitar y cómo lo solucionaste, porque seguramente hay muchos Alan también que están pasando por este tipo de situaciones y que no se dan cuenta y que puede ser un punto para que si están viviendo esto, sepan, Alan, cómo lo pudo solucionar y o qué apertura les puede dar a ustedes a hacer una mejor toma de decisión. Así es. Entonces, créanme que es algo que, por ejemplo, con Alan, el personaje de Alan tiene muchos roces con varias personas. Okay. Entonces, digamos que... ¿A qué Alan, eh? Sí, no, por eso les digo, es una persona que él se jura y perjura que nunca se mete con nadie, pero la gente se mete con él. Entonces, sí, ahí está el tema. Entonces, ¿cómo él se va a ver enfrentándose a estos personajes, pero también qué tanto va a dejar que las mismas cosas que le hacen a él lo afecten? Lo más importante. Entonces, es lo más importante. Y no solamente van a haber personajes así como de amigos o alguna personita que le guste a él, sino también con su propia familia. Está obviamente... Sí, porque muchas veces pensamos que porque son parte de tu familia tienes que soportar o aguantar groserías y no es siempre lo mejor. No, por supuesto. Entonces, los personajes con los que son de su familia, sí tiene también ahí sus conflictos, tiene ahí su forma de ser, pero que va como ir manejando a su forma, ¿no? Repito, él hace las cosas como porque está en una zona de confort o al final de cuentas le salen bien, ¿no? Pero con estas interacciones que tiene con su familia, también son roces. Sí, roces que yo en su momento a lo mejor llegué a tener con mi familia, pero que pues no tampoco describía al 100% para no dejar mal a mi familia. Sí, claro, no, porque también, o sea, son cosas que tienen que pasar. Así y que nadie está preparado y que de acuerdo mucho la educación que se haya tenido, porque tampoco sus papás, o sea, los abuelos y sus bisabuelos supieron cómo tocar estos temas, entonces aprendamos a no juzgarlos sino entenderlos, ¿no? Así es, entonces, de hecho, algo que también les puedo comentar de la novela es que llega un momento en el que, además de preguntarse a Alan por qué de las cosas, ¿no? Resignifica, como yo lo resignifiqué con esta parte de la terapia, resignifica la pregunta ¿por qué? Para un ¿para qué? Entonces son dos preguntas totalmente diferentes, pero que si ustedes, la situación que sea, la situación o el círculo donde sea, que se lo pregunten por qué y para qué, son una respuesta totalmente diferente que los va a ayudar muchísimo como a encontrarse a un nivel emocional y a un nivel madurez para comprender tanto sus actitudes como las de las otras personas. Entonces, ahí es algo que, digo, no, yo no soy psicólogo, no, pero a nivel de lo que yo aprendí es que me ayudó muchísimo, ¿no? Preguntarte por qué, pero también para qué. Y entender que las terapias sí funcionan, ¿no? Porque mucha gente dice, yo no voy al psicólogo, yo no voy porque no estoy loco, no estoy, o sea, necesariamente tenemos que tener un trastorno mental para poder tener este tipo de acercamientos con los terapeutas, ¿no? Con los psicólogos, con los tanatólogos, ¿no? Y de hecho es algo que me dijo cuando me dio de alta la psicóloga. Yo dije, no, por favor, ¿por qué me está quitando ¿Por qué me quieres soltar si aquí hay chistes en lugares? Sí, ¿no? Porque, como dije al inicio, primero eran cada 8 días, ¿no? Pasaron unos meses, pues me dijo, no, yo te veo mejor, vamos 15 días. Y luego de los 15, cada 20. Y luego de los 20, una vez al mes. Y luego de una vez al mes, empezó así de uno cada 3 meses. Pero yo sentía como esa necesidad de seguir con ella, ¿no? Pero... Y aquí está la necesidad donde se plasma. De hecho, yo le dije a la maestra ahora, a la psicóloga. Pues también es una maestra, ¿no? Le dije a la psicóloga, pero es que, ¿qué pasa si vuelvo a caer en lo mismo? Diferentes contextos, diferentes situaciones que yo ya he vivido. Dije, pero es que, ¿qué va a pasar? Y su respuesta más simple fue, yo ya te di las herramientas, vas a salir. Y la pregunta más importante, ¿el por qué crees que podrías recaer?
Porque no aprendí. Porque me gusta el masoquismo. No, Me no, gusta, no. sí. Porque yo creo que a nivel emocional llega un punto en el que, para ponerlo en contexto, ¿no? O sea, parte de la terapia sí fue Sí. por esta parte de una pareja. Y si tú dices, ¿por qué volvería a caer? ¿Por qué siento que podría volver a caer? Es porque no puedes tampoco ordenar, yo lo digo así, tampoco puedes ordenar luego tus emociones. Sí, ¿no? O sea, es como si hoy me llega un príncipe, no, yo lo voy a ver así como un príncipe, pero no sé qué hay detrás de ese príncipe, Ese ¿sabes? príncipe, Entonces, exactamente. Como el famoso vive con un desunes y sabrás cómo así es. es, No todo entonces, lo que es color de rosa brilla. así es. Y es que tú puedes volver a caer, todos podemos volver a caer en cualquier cosita. La verdadera, la verdadera respuesta a volver a caer está en qué vas a hacer. Si ya aprendiste Sí. que ahí no es, pues salte. Salte. Pero si tú dices, no, es que seguramente va a ser diferente, no, mijo, entonces ahí sí ya te gustó esas Ahí cosas, ya te gustó ¿no? esa Ahí situación sí. porque realmente, como decimos, las personas no cambian, modifican, pero qué Así tan es. dispuestos están también a modificar algo que no son, Así es, así ¿no? es. O sea, muy pocas personas lo entienden. Y hay una frase que me gusta mucho que vi, y lo voy a citar, a ver si no nos lo censuran, de Camila Sodi, donde en uno de sus podcasts mencionaba que la vida te pone la misma situación en un tono bajo. Si no entendiste, te lo vuelvo a repetir en un tono más alto. Y así te lo va replicando hasta que te da un tono más alto para ver si entendiste. Si de plano ya pasaste por varias situaciones y no, entonces, amigo, amiga, sí, ve a terapia. Así es, atiéndete. Atiéndete. Atiéndete, Sí, o sea, sí, no, es importante toda esta parte, ¿no? Qué interesante todo lo que nos cuentas, Armando, y muy padre. Y otra de las preguntas que tengo hoy en día es, si tuvieras a Alan de frente, ese Alan de 18 años, a tu vida actual, qué le diría Armando a Alan en ese periodo? Yo le diría, lo estás haciendo bien. O sea, con tus errores, con tus actitudes, con tu forma de reaccionar ante las situaciones, lo estás haciendo bien. Porque eso es a lo que yo iba también. No importa, o sea, como tú mencionaste ahorita, ¿no? Si no aprendiste, se te vuelve a repetir y vuelves a repetir y vuelves a repetir. Pero yo creo que ya llega un punto en el que lejos de querer repetirlo es un cansancio. Sí. O sea, llega un momento en el que dices, no, ya, eso ya no quiero volver a vivirlo y huyes. Y está bien. O sea, quien te diga, no, ¿por qué? Mejor solucionalo. Mira, si tú te sientes cansado, si tú te sientes fatigado, si tú te sientes harto de una situación, salte. O sea, ¿qué importa lo que digan los demás? Sí. Tú estás viendo por ti. Entonces, yo le diría a Alan, lo estás haciendo bien, estás aprendiendo, vas a seguir equivocándote, pero al final créeme que van a ser situaciones que también vas a saber decidir si quieres entrarle o no. Entonces, ese Alan, créeme que de los 18, 25 años es una fichita, porque créeme que todos empiezan en todos esa, la edad de empiezan la esa etapa. punzada. Sí, entonces yo le pude haber dejado más y más cositas, pero la idea no era eso, la idea era simplemente que ustedes conocieran una faceta de lo que es, de quién es Alan, y también que a lo mejor congenien un poquito con el de, yo hice esto en su momento, pero lo solucioné de otra forma. Entonces, manera. Alan, yo creo que es una persona, es un personaje más bien, que va a seguir aprendiendo, que se va a seguir cayendo, pero ya con la mentalidad de, es que porque necesito caerme, o sea, necesito errar para saber, en principio, dónde fue que erré, por qué erré y qué es lo que necesito cambiar. Entonces son 3 aspectos que va a seguir aprendiendo y de alguna forma eso también lo va a hacer siendo un poco más él. O sea, no va a seguir sintiéndose afectado por lo que las personas le digan, por lo que las personas esperan de él. O sea, ahora ya es, vivo mi vida, ahora sí como decimos, ¿no? Vive tu vida y deja vivir. Pero no creo que tampoco se trate de eso, sino como que también sí enfocarte un poquito en qué tanto de tus conductas pueden afectar a otra persona. Ojo aquí, a lo que voy es, por poner el ejemplo de la novela, o sea, si lo que yo soy está afectando al otro, me preguntaba, yo decía, a ver, pero ¿por qué por el hecho de ser homosexual estoy afectando al otro? Sí, no es como que me esté pagando, no es porque me dé dinero, no es porque, o sea,
¿sabes? O sea, no estoy viviendo de esta persona. De esta persona como ¿no? para Como que para yo se pueda sentir atacada por mí. Exactamente. Entonces, a eso es a lo que yo iba en el sentido de cuando tus acciones realmente afectan hasta qué punto tú a nivel consciente eres capaz de identificar que tus acciones están afectando a alguien más. Sí, o sea, puedes actuar de la manera que tú quieras y como dicen, siempre y cuando no afectando a un tercero, así es, ¿no? Cuando exacto. dos personas estamos conscientes de lo que hacemos, dices, bueno, no pasa nada. Pero cuando hay una tercera persona, Así que en es, este caso se puede ver involucrada en el daño que sea, entonces ahí es cuando ya entra la conciencia de así uno. es, Pero bueno, muchos exactamente. todavía no tienen la conciencia. Y esperemos que lo logre en Exactamente. terapia. Dale, En terapia, sí. Estoy leyendo una pregunta aquí en tu libro que dice, ¿te has preguntado por qué suceden las cosas? Y te la pregunto a ti. ¿Te has preguntado el por qué sucedió el que tuvieras que hacer una novela? O sea, ¿has hecho esta introspección en ti de decir, ¿por qué? Mucho, muchísimo tiempo me hice esa pregunta de ¿por qué tenía que escribirlo? Pero después de esa pregunta vino, ¿por qué tuve que pasar una terapia para escribir un libro? Pero detrás de esa pregunta es, ¿por qué tuve que dejar que esta situación se me saliera de control? Pero detrás de esa pregunta, ¿saben? Una cadenita de Muchas por más. qué es, pero algo que en principio, y digo, no por dejar mal pintada a mi familia, ¿verdad? Pero con esto de cuando yo salí y lo que les comenté de que en su momento me dejaron de hablar un ratito y demás, fue como de, yo no quiero no me gustaría más bien que la gente pasara esa situación. Sí, claro. Porque yo sé que, no sé cómo va a sonar el comentario, pero está la violencia verbal y la violencia física. Física. Y yo siento que ambas son totalmente erróneas, totalmente denigrantes, pero la verbal sí te llega a ser como más, te oprime más a Sí. nivel emocional. O ser indiferente, porque no te, o sea, primero te dicen, pero si no te dicen, estás en incertidumbre de Exactamente, qué está entonces, ¿qué pasando, está ¿no? Pues, pasando? ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿No? Y sí me llegó el momento de, pues me voy, o sea, me voy, pero ¿a dónde? O sea, ¿A dónde y a corro? dónde ¿Con corro? Y quién? luego, lejos de eso es, Y a esa ¿cómo? edad, ¿de qué vas a vivir si no trabajabas, no? Exactamente, y llegaré a verlos otra vez, me llegarán a hablar, o sea, muchísimas preguntas que estoy seguro que allá afuera también algunos de ustedes podrán estárselas preguntando, pero, por ejemplo, ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué el libro? Porque si a mí me ayudó muchísimo encontrar respuesta en escribir, más la terapia obviamente, en escribir, qué mejor que esa escritura para estas personas que puedan estar pasando la misma situación, pues que encuentren esa solución. O una guía, ¿no? Una ayudadita, una especie de luz al final, ¿no? Digo, no del túnel porque pues ese es otro sentido, ¿verdad? Ese es otro Pero, sentido. Sí, no, esa luz sí, no. no, esa no, váyase, no. Pero sí como tipo terapia, por los que digan, ¿sabes qué? Es que no puedo costear una terapia, o sea, escriban. Creo que esa es Sí, una forma de desahogo así personal que es, también lo pueden total, hacer total. y en su momento llegarán las opciones que hay para todo este tipo de situaciones, ¿no? ¿Tú crees que parte de todas estas situaciones que tú viviste, que te quedabas callado, sientes que de ahí pudo surgir esa depresión que nos habías mencionado? Ah, sí, ¿Y total. cómo fue ese proceso y cómo saliste? Pues mira, parte de esto es que mi silencio era más de justamente todavía no salir del closet, ¿no? Entonces, estaba en una relación de unos 7 años aproximadamente, pero pues sí había ahí como muchos conflictos, había eh, mucha carencia, había detallitos, sí, pero también estaba así la balanza, ¿no? Estaba Entre lo así, bueno y lo ¿no? malo, Está pero esto bueno, pero tiene esto malo, pero sí, luego está esto malo, pero tiene esto así bueno. es. Entonces como que yo en su momento buscaba acercamiento con mi familia, sobre todo con mi mamá, para justamente tratar ese tema de qué hago. Pero obviamente mi forma de pensar era, ¿cómo me voy a acercar a mi mamá? Es decirle, tengo un problema con mi novio en su Sí. momento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ella ya me había hecho el hincapié de, ¿por qué si tuviste novias, ahora vienes con un novio? Entonces, en ese aspecto yo no sabía cómo. Y esos mismos silencios eran lo que a mí me estaban haciendo sentirme oprimido, me estaban haciendo sentir solo, pero por mi cuenta. O sea, porque era lo que yo estaba, digamos, me estaba provocando por mis propias acciones. Entonces, yo creo que algo también
que me costó muchísimo trabajar fue el acercamiento. Y sobre todo, ¿qué tipo de ayuda era la que quería? Sí. Porque podemos pedir ayuda y puedo yo acercarme a ti, oye, me das un consejo, pero si tu consejo no va con lo que yo quiero No es con lo que escuchar, quieres lo que yo quiero escuchar, escuchar o lo que entonces me va a dices, ayudar, estás mal. así es. Entonces, ahí es donde también necesitamos, bueno, yo lo trabajé Esa en su momento, apertura de esa poder apertura de, escuchar. pero lejos de eso es saber pedir el tipo de ayuda correcta. Exacto. ¿Dónde y cómo quieres que te ayuden? O Sí. sea, date esa oportunidad de decirle a la gente, ayúdame así, 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 así. Ujú. Porque si nada más llegas con, dame el consejo y no te gustó el consejo, pues entonces no No, de nada entonces, sirvió que la el parte de famoso, la entonces, ayuda. ¿para qué me vienes a pedir? Y así te lo vas Exactamente, a tomar. exactamente. Entonces, no solamente hay que saber pedir ayuda, sino también qué tipo de ayuda es la que tú necesitas. Aprender a comunicar. Exactamente. Como les decimos, aprendamos a comunicarnos y a escuchar. Así es. Porque luego muchas veces no hacemos eso y Ujú. estamos nada más esperando en soltarle el te lo dije, es que hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro, pero no Sí, sí, entendemos sí. que muchas personas tampoco tienen el modo de actuar, el cómo lo haría uno. Así es. Entonces, Y aparte aprendamos que, pues sí, el núcleo más cercano es nuestras mamás, por lo regular siempre, ujú. pero pues también ellas no están preparadas, entonces también puede ser un buen regalo para mamá, para que pueda Así empezar a es. entender este tipo de situaciones y decirle, mamá, mira, te quiero regalar este libro. Y pues ya desde el título está padrísimo, ¿no? El color del silencio va a decir, wow. Entonces, al empezar a leer la historia de Alan, seguramente ya le están dando una señal Así de es. lo ¿De que qué es pueden lo que estar está pasando? viviendo o de lo que están pasando como hijos, hijas, y en su momento, madres, padres, si lo llegan a ver en este momento, sepan el cómo irse acercando. No Así directa, porque es. muchas veces no nos gusta que nos digan, pero ¿por qué? ¿Y por qué no me dijiste? ¿Y por qué te Ujú. sentiste? Mejor ve al lado de, O la pregunta así tan ajá, forzada de, yo sé que te pasa algo, dímelo, ah, sí, ¿no? Yo sí. sé que te... Y es que, o sea, Y cuando estás con toda la euforia, lo que menos quieres es contarlo, así es, ¿no? Y yo, mira, ¿no? yo siempre le he dicho, la intuición de las mamás es Pues, 100% certera, segura, pero también ustedes, mamás, sean sí, cautelosas, como que tanteen el terreno. exacto. Porque llegar con una pregunta así de, yo sé que te está pasando algo, dímelo, pues la persona se puede sentir obligada y Atacada, atacada. Y a lo mejor en este caso, no contarte las cosas como realmente como son. realmente son. Entonces ahí, ¿cómo vas a trabajar realmente una especie de ayuda si también la otra persona pues no te dice ¿Cómo con hacerlo? total seguridad qué es lo que está pasando? Entonces, sí, justamente eso es algo que también yo estaba como viviendo en su momento con mi mamá, de cómo le pido ayuda, pero qué tipo de ayuda también yo quiero Ajá. de ella. O sea, no quiero tampoco que ella se siente incómoda. Si yo le llevo a preguntar, ay, es que ¿qué crees que ya tuve un problema con mi novio? O sea, yo sé que se puede incomodar. Pero a lo mejor si lo manejo así como una especie de, es que, ¿qué crees que Fíjate que mi amiga tuvo este problema, ajá, a lo ¿cómo mejor lo puedo? ¿Cómo sí. que, tú qué Le me dirías sucedió para al primo de un aconsejarla? Al amigo, primo ¿no? de un amigo le Sí, sí, sucedió sí. esto, ¿cómo se puede solucionar? Porque sí, no es normal que llegues como con tu mejor amiga Ujú. o con alguna prima, alguien que es más de mente abierta, eh, llegar directamente, oye, me Así pasó es, tal cosa, ¿cómo lo soluciono? así es, O total. no cómo lo soluciono, pero tú qué me aconsejas. O sea, ya por lo menos tienes Ya es una apertura un poquito una más, más. apertura y al final es ya quien decide es uno, Así es, ¿no? así Al es. final te pueden dar los 1000 consejos, puede venir el papá, puede venir quien quiera, pero como tú lo dijiste en un inicio, es de decisión propia Así es. querer salir de ese tipo de situaciones más allá de todo lo demás, Claro, total, ¿no? total, total, total. No, pues qué padre, nos encantó muchísimo tenerte aquí, No, conocer pues un a ti, poquito muchísimas más, gracias. pero lo que más nos interesa, ¿dónde podemos encontrar el libro? Claro, mira, lo pueden encontrar de manera física aquí en Toluca, en el centro de Toluca, en la librería Hidalgo, que está obviamente en la Ujú, calle Hidalgo. Para más referencias está antes de llegar a la Alameda y ujú, enfrente de la tienda Coppel. Ahí está ok. luego la librería. Entonces, y yo aquí voy a dar una premisa. Si Ujú. ustedes llegan a la librería y dicen que vieron, no sé, se me ocurre el código, Ajá. si ustedes dicen el código color 26, les aplican un Un descuento en descuento. la compra de su Vamos a libro dejarlo en físico. el por qué 26. Ok, perfecto, ¿Les perfecto, parece? Vamos a perfecto. dejarlo para que vayan conociendo. Claro, claro, El claro, código va a claro. ser el por qué 26
Y más adelante yo creo, bueno, ahorita les doy yo esa premisa, pero vamos a, ¿en qué otra parte lo pueden encontrar? También lo pueden encontrar en Amazon en formato ebook. Para las personas que lo quieran leer en tablet, etcétera, lo pueden encontrar en Amazon ebook. Aquí, bueno, no sé si vaya a tener yo problemas de decir esto. Hay 2 novelas que tienen el mismo título. Pero pues obviamente se van a dar cuenta de cuál es el mío Esta es la por la portada. portada, ¿verdad? Búsquenlo, Entonces, así como búsquenlo. El color del silencio por Armando Así es, Aguilar. entonces en Amazon lo pueden encontrar. Y si tú nos estás viendo de otra parte fuera de Toluca o de la República, lo puedes adquirir en Mercado Libre, igual buscándolo como El color del silencio y ya con un envío gratis. Que justamente próximamente también va a estar con nosotros en un evento que se va a desarrollar en la Ciudad de México en el mes de octubre. Estén muy pendientes para todos los que están en la Ciudad de México para esas fechas, porque vamos a tener ahí la presentación y firma de autógrafo por parte de Armando para que lo puedan adquirir. Y próximamente les anunciaremos si en estos días, en estos meses, antes del evento de Ciudad de México, podrían adquirirlo en la libra y tener ahí la lectura de un primer capítulo. Claro que sí, con la por firma. Supuesto, claro que sí. Yo encantadísimo de contarles, más bien de leerles un fragmentito. Y de hecho tengo dos fragmentos muy que me gustan mucho porque marcan también qué es lo que van a leer. Bueno, cuéntanos el porqué de uno de ellos. El porqué, bueno, porque es donde es una situación que Alan pasa que va a delimitar entre su pasado y lo que va a ser el futuro. Okay. Entonces es algo que cuando yo lo estaba escribiendo, créanme que va a sonar muy raro y esto, pero es que no se me ocurre otra palabra que decir apasionar, okay, pero me apasionó escribirlo. Es que es muy apasionante. Porque era la emoción que estaba yo sintiendo, o sea, no el personaje, sino yo, sino como autor, lo que yo estaba sintiendo al momento de escribir esa parte, que fue, este es el punto central de la historia, lo que va a marcar un antes y un después del personaje. Entonces, ya por ahí en su momento les leeré ese fragmentito, que créanme que para mí es uno de los más, no complicados de leer, pero sí como los más fuertes a nivel impacto, a nivel de lo que ustedes van a conocer, repito, de un antes y un después, para Alan. Entonces, hay otros fragmentos también, tengo 3 fragmentitos que me encantaron. El segundo es cuando tiene una interacción con su mamá, tiene una interacción muy bonita con su mamá. Y el último es otra interacción que ya lo van a conocer también, con un personaje que se llama Pato. Entonces, cuando yo escribí, más bien cuando terminé de leer la novela, y traté de identificar cuáles eran mis mejores momentos. Bueno, no los míos, sino los de Alan. Los de Alan. Bueno, o sea, sí son míos porque ya dije que sí soy yo, ¿no? Pero estamos hablando de Alan. Dije, estos 3 momentos son los que más me gustaron. No a nivel de, ay, qué tierno, no, sino a nivel de lo que te hace sentir, lo que te está proyectando en ese momento, cómo es la interacción con tal persona, cómo es su pensamiento y cómo es su forma de desenvolverse con esta misma. Entonces, yo sé que a lo mejor ustedes van a tener sus momentos favoritos, pero yo ya lo conté, este es mi momento, son mis 3 momentos favoritos. Y pues nada, espero que de verdad lo disfruten mucho. Ahí cualquier cosita o cualquier momento que a ustedes les haya gustado, platíquenmelo, cuéntenmelo, porque también tengo amigos que ya me han estado diciendo, me mandan fotitas así de este pedazo. Ay, pero no sé si sí. Así de, este fragmentito es el que me está gustando, y así de que bueno, que lo disfrutes, que te guste, pero sobre todo también que te esté dejando algo. No solamente un diálogo al ahí se va, sino que te haga reflexionar de por qué se dijo. O sea, cuál fue el verdadero motivo de que haya actuado o dicho estas cosas. Entonces, sí, igual si en su momento ustedes quieren contarme su momento favorito, alguna línea, algún diálogo, alguna palabra, yo he encantado de escucharlos a ustedes. Así que ya saben, les vamos a dejar sus redes sociales para que puedan contactarlo aquí abajo. Y te tengo una última pregunta. Adelante. ¿No? Es una pregunta que va a ser parte del podcast, y la esencia principal es, ¿cuál es esa pregunta que esperabas que te hiciéramos hoy y que no sucedió? Ya no lo había pensado. Yo creo que sería,
¿hasta dónde quiero llegar con Alan? Ahora, Ahora me pregunto, ajá, ¿por ¿hasta dónde qué? quieres ¿Hasta llegar dónde con quiero Alan? llegar con Alan? Hasta el, hasta el momento, y es una, no diría una fantasía, pero sí un objetivo, uno de los tantos objetivos que uno puede proponerse, hasta el momento en el que la gente ya no sea una... Se me iba a perder una palabra, pero no. Hasta que Suéltalo. sea el momento, hasta que llegue un verdadero momento en el que la gente diga, ah, eres gay, no pasa nada. Muy bien. Porque hoy en día seguimos teniendo muchos problemas con esta parte de destaparse, de salir del closet, como ustedes lo quieran decir, Sí. que la gente sigue pensando que por ser así, eres lo peor. Sí. Eres una, y con respeto, eres una aberración, eres lo peor que le puedo, eres una decepción, o sea, Sí. insultos Sí, que o no sea, te son insultan porque los como te ven diferente y todo, exactamente. y a veces hasta hablo, como dicen los memes mi amigo de la secundaria ya gordito con Ajá, 5 sí, sí, sí. hijos, y el de la secundaria que era gay, fuerte, bien Sí, cuidado, así es, sí, soltero, con sí, mejor vida. sí. Digo, son estereotipos que al final del día cada quien busca Ujú. hacia dónde quiere llegar, ¿no? Y ya para finalizar, Armando, ¿tú qué piensas justamente de este tema bien importante? Del, ¿Tú qué piensas de ser auténtico sin perder tu esencia en un mundo profesional hoy en día? ¿Tú crees que es necesario dejar de ser tú mismo para tratar de No, encajar? no, no, para nada, para nada. Y yo creo que, digo, a manera de experiencia, y no sé si llamarlo afortunado, porque no se trata de fortuna ni de Sí, no. suerte, eh, pero a manera de experiencia, en los trabajos en los que yo he estado, no es como que yo llegue y, ay, hola, soy Ujú. Armando Aguilar y soy homosexual. Sí. No, yo llego, como tú lo dijiste, separo la parte personal con la profesional. Yo llego, aprendo lo que tengo que hacer, hago las cosas que tengo que hacer y punto. Pero sí me ha pasado que en algunos trabajos llegan y ya cuando escucho esa pregunta es porque ya sé que me van a decir. Me Sí. dicen, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y tú, O sea, sí. yo, Y mira, sí a lo que vas a preguntar. sí, yo Y así, sí, sí. sí. Yo así de, sí, dime, ¿no? O sea, pero yo ya en la mente de, me va a Sí. preguntar eso. Me preguntan, oye, ¿tú eres gay? Y yo, sí. O sea, Sí, ya es. tampoco Antes era brinco así y como rebozo. de. Ah, sí, no, antes era imposible que. No, 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 no. Era así como, no, ¿cómo crees que voy ¿Cómo a hacer eso? crees? Sí, No, sí, no, no, no. no. Pero la primera vez que lo dije fue en un trabajo yo trabajé en la radio Ok. y conocí gente muy, muy profesional, muy culta, muy inteligente, y que cuando me preguntaron eso fue de, como qué acción o qué fue lo que me Ajá. delató en su momento, ¿no? Porque yo llego y me puedo sentar así, puedo hacer, o sea, lo que sea, soy yo, Sí. básicamente, ¿no? Entonces, cuando me preguntan esto, fue de, o sea, como que se me cerró un El poquito nudo. pero dije, pues ya lo tengo que decir, porque Sí. si digo no, ¿a quién No, estoy engañando? exacto. ¿No? O sea, a Y te mí limitas me a poderte limito. expresar, a poder Ujú, ser tú, ser exactamente. auténtico, ¿no? Que muchas veces no lo hace la gente Así es. y vive con ese resentimiento porque al final te frustras no ser tú Total, mismo total. ni en tu lugar de trabajo, tener Sí, que ocultar ser una persona en el trabajo y otra saliendo de la puerta de la empresa, ¿no? así es. Entonces, cuando me han llegado estas preguntas en el trabajo, pues sí, y ya. ¿Y qué? ¿Y pasa algo? No, por eso yo digo, no sé si llamarlo afortunado, pero porque yo sé que a lo mejor allá afuera alguien, como tú dices, alguien lo dice que no, para justamente no sentirse ni con esa obligación de estar soportando Ujú, palabritas, actitudes, bromas, lo que tú quieras y mandes. Entonces, eh, cuando yo se los digo, queden eso. ujú. Por eso digo, no sé si soy afortunado, no sé, pero quede en eso. Y, ah, qué padre, yo no tengo ningún problema. O Sí. sea, tampoco me salen con el de típico, no te vayas a enamorar de mí. No, Ah, pero sí. eso es como de, porque no voy con esa intención. O sea, yo Sí, no voy con la no. intención de Empiezan empezar, sí, a quitarse esos,
complejos. Sí, De tener exacto. un amigo gay y es, ay, ya me va a tirar el perro, Ay, sí, sí, sí. ya porque pasa Sí, muchísimo, ¿no? sí, 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 te No, no, entiendo. yo te respeto, pero pues la línea, Sí, sí, y tú así sí. por acá de, ay, o sea, no es ni mi tipo, o sea, vengo a trabajar, o sea, ni al caso, ¿no? Exactamente, exactamente, eso es a lo que yo voy, o sea, como tú bien lo dijiste y lo retomo, una parte es lo profesional Y otro y lo otra personal. parte lo personal. Lo Que que yo hagas siempre les fuera de digo, tu trabajo exacto, es es tu lo que te vida conviene, y es exactamente. tuyo, porque también tampoco por eso te pueden juzgar, porque puedes ser el mejor empleado y no mezclar justamente tu vida Ujú, personal, o así sea, es. ese tabú hay que quitándolos mucho y dejen ser a las personas en su ámbito. Si es tu mejor compañero, líder, lo Lo que que sea, sea, jefe, jefa, lo que sea, respetemos que es bueno en su chamba independientemente de su como persona y preferencia. de sus gustos y de lo que haga. Porque hoy Ujú. en día todo el mundo quiere chantajear con eso, ¿no? Entonces dices, si Armando es un excelente autor, presenta su libro, independientemente de lo que haga con su vida, aquí lo tienen de manera profesional Así es. presentando el libro. Entonces, si lo quieren juzgar, júzguenlo porque a lo mejor se tuvo una falta de ortografía, se Puede comió ser, una puede ser, coma, puede pero ser, errores puede ser. todos tenemos. Así es, ¿no? Y eso mencionando esa parte de la ortografía, podría ser, pero es que créanme que al ser el primer proyecto editorial, Sí. No, pues aparte hay ya pasó por muchísimos, eso. sí, sí, O sea, y se sí. les pueden ir muchos. O sea, yo he visto libros Hasta que los se les mejores van. libros tienen las Exacto. O faltas de sea, ortografía y no deja de ser un gran libro. es la idea y la esencia, Así es. ¿no? Aunque no sea, porque hay muchos libros que dicen, ¿sabes qué? Y hasta con pena, luego nos han presentado libros de, pues, es que, pues, mi libro y tú así de, pues, preséntamelo bien, o sea, tu libro porque Así. le invertiste el tiempo, cuando eres El emprendedor, dinero porque, pues, también, sí, justamente, o sea, también. no estás Sí, en todas no, las no. librerías de momento, pero va a llegar ese Así momento, es. pero es esa parte de apoyar toda esta parte del emprendimiento, ¿no? Así es, así es. Entonces, aquí tenemos a Armando, agradecemos Muchas gracias, mucho gracias, gracias. Muchas gracias a ti. esta oportunidad de poder platicarnos un poquito de tu vida, de Alan y de este libro, y ya saben dónde lo pueden encontrar, ya saben, vamos a dejar todas sus redes sociales, y recuerden, y gracias por esta No, oportunidad, a ti, ¿no? A ti. muchísimas gracias por este espacio y también te deseo muchísimo éxito. Muchas gracias, es el primer episodio y lanzamiento, así que compártanlo a todos esos Alan que creen que pueden estar viviendo esta situación. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bye. Bye.